Soy Dawson y hoy hablaremos sobre algunas de las sociedades más resaltantes en el negocio, pero antes de sumergirnos en el tema principal, me gustaría hablarte sobre tres aspectos importantes dentro de dichas sociedades, y los cuales se constituyen con características fundamentales en la formación de estas, empezando por el contrato social, que tiene como características el nombre, la nacionalidad y el domicilio de los socios, el cual el nombre de las partes, más que un requisito esencial del negocio social, es un supuesto lógico de todos los contratos. Es un dato de identificación necesaria para atribuir a las partes el estatus de socio y para probar la existencia del consentimiento. Por otro lado, la razón social y la denominación social, lo mismo que el nombre de los socios, es también un supuesto lógico del contrato de sociedad. Por más que, tratándose de sociedades de personas, la razón social cobra una gran relevancia a efecto de determinar la responsabilidad de los socios y de un tercero. Entonces, las personas morales tienen su domicilio en el lugar en donde se haya establecida su administración, lo que nos induce a concluir que los socios tienen la facultad de elegir el domicilio social, que una vez elegido éste, deben en él establecer la administración de la sociedad. Teniendo definidas estas partes, podemos empezar con una sociedad importante, la cual nos dice que una sociedad anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica, en la cual el capital está dividido según las aportaciones de cada socio. Las características fundamentales de la sociedad anónima es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. Las acciones otorgan derechos económicos y políticos dentro de la empresa a los accionistas, quienes se diferencian uno de otros por el valor nominal de las acciones o los tipos de derechos que concede cada acción. Para conformar o constituir una sociedad anónima debe hacerse una escritura pública con sus denominados estatus, tal como lo contemple el Código de Comercio de cada país. Una sociedad anónima se conforma con tres órganos: la Junta General de Accionistas, la Administración de la Sociedad y el Consejo de Vigilancia. La sociedad anónima es una de las formas de constituir una empresa, ya que existen otras como la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad cooperativa. Algunas de las ventajas de la sociedad anónima son: la responsabilidad de los socios está limitada por sus aportaciones. Los acreedores tienen derechos sobre los activos de la corporación y no de los bienes personales de los accionistas. No contempla un número máximo de socios. Existen dos tipos de sociedades anónimas: la sociedad anónima cerrada, y la cual se caracteriza por estar conformada con menos de 20 accionistas, y la sociedad anónima abierta, que se identifica por recurrir al ahorro público en busca de financiamiento, bien sea para constituir capital o aumentarlo. Podemos decir que la diferencia entre sociedad colectiva y la anónima es que la responsabilidad es ilimitada, es decir, en caso de que el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para cubrir el pago de la deuda, los socios deberán de responder con su propio patrimonio al pago de la obligación. Y ya que hablamos de ella, una sociedad en nombre colectivo, ante todo, es una razón social, que es un tipo de acuerdo de cómo se maneja la capital mercantil entre los socios de una empresa, específicamente en la sociedad en nombre colectivo. Todos los socios responden a las obligaciones de la empresa, de modo subsidiario, ilimitadamente y solidariamente. Por modo subsidiario y solidario entendemos que cada uno de los socios es responsable de todos los demás, que lo hacen de forma ilimitada. Además de que todos los socios deben estar de acuerdo para hacer cualquier cambio en el contrato social, a menos que entre los socios hayan acordado que solo se necesita el consentimiento de la mayoría. Para constituir una sociedad de nombre colectivo puede haber dos tipos de socios: los socios capitalistas, que son los que aportan el dinero, y los socios industriales, que contribuyen con su trabajo y reciben un sueldo por ello. Se pueden realizar los aportes de cada uno de los socios por medio de trabajo, dinero o bienes. Uno de los problemas de este tipo de empresas es que los socios de la compañía no pueden desempeñarse en ninguna otra sociedad como socios de responsabilidad ilimitada, si no tienen la autorización de los demás socios. Y por último, pero no menos importante, definimos a la sociedad de responsabilidad limitada como un tipo de sociedad mercantil, en la que la responsabilidad de cada uno de los socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. Dentro de los beneficios principales en las sociedades de responsabilidad ilimitada, encontramos que limita la responsabilidad de los socios al capital de aportación por las obligaciones sociales. Es decir, en dado caso de deuda, el castigo será sobre el capital aportado y no sobre los bienes personales de cada socio.
Asimismo, estas definiciones nos ayudan a entender más a las sociedades mercantiles y algunas de sus características.